voy a invitarle hoy este día que abra su Biblia allí en Isaías capítulo 57 y vamos a estar viendo el verso 15, donde vamos a estar basando el pensamiento, usando como base para hablar acerca de la necesidad que tenemos nosotros de el quebrantamiento. Cuando estén allí me avisan con un amén. Invitamos a aquellos también que nos sintonizan a través de las redes sociales. Busque su Biblia, preste atención, que esto le va a ayudar y le va a servir para que usted pueda reflexionar y saber si ha pasado por este proceso. Nadie está fuera de pasar este proceso si quiere que Dios cumpla el propósito que Él tiene para su vida. ¿Están ahí, hermano? Dice la palabra del Señor, Isaías 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El quebrantamiento tiene que ver con humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Su significado de la palabra tiene que ver con restaurar. Es decir, cuando habla acerca de un corazón quebrantado, es que está dispuesto a ser restaurado. ¿Por qué Dios espera ese quebrantamiento? Porque nuestra vida, hermano, nuestro ser ha sido afectado por el pecado y nosotros traemos conceptos, traemos argumentos, cualquier ideología que ha sido fomentada en nuestra mente, y mientras nosotros no lleguemos a quebrantarnos, a humillarnos y a pensar que no tenemos nada y que necesitamos todo de Dios, Dios no puede vivificarnos ni restaurarnos. Por eso el quebrantamiento es la actitud necesaria para resolver el problema de nuestra tendencia de actuar independientemente sin tomar en cuenta a Dios. Por eso es necesario, porque todos como seres humanos a veces creemos que la sabemos toda. Y aún después de haber conocido al Señor, seguimos con esa misma actitud, hacer las cosas como a nosotros nos parece, independientemente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Al menos que surja este proceso de quebrantamiento, entonces nosotros comenzamos a poder someternos al Señor. Solamente cuando nos humillamos y rendimos nuestro corazón, Él puede comenzar a vivificar o a restaurarlo. Mientras no surja eso, no le damos oportunidad a Dios a que Él pueda comenzar a trabajar en nuestra vida, porque siempre se va a oponer a lo que yo así soy, ese es mi carácter. Pero cuando hay un quebrantamiento es que estamos dispuestos a decirle: Señor, transfórmame, Señor, úsame. Y eso es lo que quiero ahora poder transmitirle y de alguna manera poder reaccionar y saber dónde estamos situados. ¿Por qué hay necesidad, hermanos, o es necesario el quebrantamiento? Porque solamente así nosotros podemos eliminar nuestras actitudes destructivas en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es decir, que Dios no puede obtener lo máximo de nosotros para que Él nos utilice y podamos glorificar su nombre hasta que quite lo que nos estorba o interfiere al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo voy a mencionarle algunos ejemplos de algunos personajes que nosotros conocemos, porque lo leemos en la Biblia, para que veamos el proceso de quebrantamiento que ellos tuvieron que pasar para poder ser usados por Dios y para poder cumplir el propósito que Dios tenía
con sus vidas. Para poder llegar a un corazón contrito y humillado, tenemos que pasar por el proceso del quebrantamiento. Yo quiero hablarle primero de este personaje que todos nosotros conocemos, Moisés. A Moisés, hermano, le llevó 40 años para poder obedecer la voluntad de Dios. Dios tenía un plan con él, como lo tiene contigo y conmigo. Dios tiene un plan para su vida, porque somos hechura suya, creados según Dios, para andar en buenas obras, las cuales Él ha preparado desde antemano para que nosotros andemos en ellas. Igual lo tuvo con Moisés. Usted conoce la historia, ¿verdad? Para no ir con detalles allá, Moisés fue salvo siendo niño de las aguas, de ahí lo sacó, fue a Egipto y se preparó, se instruyó como el príncipe de Egipto, pero ya Dios tenía un plan diseñado, hermano, para su vida, por eso lo salvó. Y si usted se da cuenta, Moisés allá, usando su posición, su autoridad, quiso defender a aquellos que por sangre él sabía que tenía un lazo con el pueblo de Israel, y por eso mató al egipcio. Aunque Dios lo había elegido para ser el libertador de su pueblo, no era de esa manera que Dios quería cumplir ese plan en la vida de Moisés. Entonces Moisés huye al desierto y allá pasa 40 años, hermano, en el proceso para poder entender el plan de Dios. 40 años es bastante. Pero allá en el rigor de las montañas, pastoreando ovejas, Dios pudo tratar hasta que él llegó a un punto de poder entender la dependencia de Dios. Y el plan de Dios no cambió, hermano. Como no cambia para ti y para mí, aunque nosotros podamos pasar todo el resto de nuestra vida divagando en una vida aparentemente religiosa, pero sin llegar al punto inicial del quebrantamiento, vamos a pasar así toda la vida, queriendo agradar a Dios, pero Dios no puede hacer nada hasta que llegue el punto del quebrantamiento. Y esto es lo que le pasó a Moisés. Por eso pasó 40 años en el desierto, hasta cuando Dios vio que ya Moisés había pasado ese proceso, se le había quitado el orgullo, se le había quitado la altivez, aquella posición que él tenía. Se da cuenta y lo llama a tener un encuentro donde él vio la zarza ardiente. ¿Sabe cómo Dios se dio cuenta que Moisés estaba preparado? Cuando él le dice, tienes que ir a Egipto. Y él dijo, no, yo no. Yo no sé ni hablar. Ya Moisés había pasado, o ya estaba quebrantado. Entonces Dios se ocupa, hermano, ya a comenzarle a enseñar. Si allá en Egipto él le hubiera enseñado el poder, capaz que Moisés piensa que lo había hecho con su fuerza, con su poderío y todo. Pero Dios no puede usar a alguien hasta que llegue el proceso de quebrantamiento. Nosotros conocemos la historia de Moisés. Después se enfrentó al faraón, sacó al pueblo de Israel con mucha bendición, porque aún los egipcios le dieron para que ellos salieran de Egipto. Nosotros miramos que abrió el mar rojo y todos pudiéramos decir, ¿quién como Moisés? Quisiera ser usado como Moisés. Pero ¿sabe qué? Él pasó el proceso del quebrantamiento. Dios a lo mejor quiere usarnos. Quiere hacer grandes cosas con nosotros, contigo. Pero mientras no llegue al punto de poder decir, Señor, no soy nada, yo necesito de ti, Dios no lo va a poder tomar aunque tiene planes con usted.
porque se están interponiendo entre el plan de Dios y lo que estamos haciendo. Pero cuando hay un quebrantamiento, entonces Dios comienza a restaurarnos y comienza a formarnos de tal manera que vamos a glorificar su nombre y a hacer conforme al plan que Él tiene diseñado. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva de que conoció a Jesucristo. Y desde el momento que usted le aceptó, Dios tiene un plan, o desde que nació. Pero a lo mejor puede decir, no lo veo claro, no sé por qué no me funciona. Hay que preguntarse si ha pasado por el proceso del quebrantamiento. Es necesario que uno diga no sé nada y ponérselo todo a los pies del Señor para que Él comience a trabajar en tu vida. Yo les he dicho muchas anécdotas que han pasado en mi vida como servidor de Cristo, que ahora uno, en mi caso, yo vuelvo a ver para atrás y me doy cuenta cuán paciente es el Señor, que Él sabe esperar y saber cuándo se quebranta y dice necesita de mí. Eso es lo que le pasó a Moisés, pero después nosotros miramos al caudillo que liberó al pueblo de Israel, porque entonces él dijo, dice, si me preguntan en nombre de quién voy, el gran yo soy, dile. Y Moisés con eso fue, hermano. Por eso enfrente al mar rojo se acordó, no que la vara era el poder, sino la palabra que Dios le había dicho. Que en su nombre iba a haber maravillas, proezas. Y al menos que no haya un proceso de quebrantamiento, nosotros no vamos a poder ver la mano de Dios a través de nuestra vida, al menos que Dios comience a transformarnos. Y esa es la forma como Dios trabaja. El segundo personaje, hermanos, es Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro, hermano? ¿Han leído la vida de Pedro? ¿La han analizado? Pedro fue uno de los primeros discípulos que el Señor escogió. Y todos los conocemos porque el apóstol Pedro demostró que él era muy impulsivo, hermano. Era de aquellos que dice, hermano, no han dicho la actividad, ya quieren estar enfrente, ya quieren que salga como, porque se la sabe de todas. Pedro era así, era impulsivo. Pero Jesús, hermano, tuvo que corregirlo. Pasó 3 años con el maestro, pero aún Pedro no había entendido. Ya en la última semana, ya para Jesús entregar su vida, día jueves, Jesús decide darles una enseñanza de servir, de ser humilde. Y Él les pide que se sienten todos porque Él les va a lavar los pies. Todos aceptaron, hermanos, el que le iban a lavar los pies. Pero Pedro, ¿qué dijo? Oh, no, Señor, a mí no. O sea, ¿cómo puede ser que el maestro me vaya a lavar los pies? Pedro no entendía la manera como Dios a través de Jesucristo le estaba queriendo enseñar la labor que él tenía que hacer. Pedro dice, no, a estos 11, pues tú sabes, pero a mí, no. Mira, a veces nosotros caminamos en la vida como cristianos queriendo saber más que Dios. Y ahí estaba Pedro y el Señor le dice, mira Pedro, si no te dejas lavar tus pies, no vas a tener parte en mi reino. Estoy parafraseando el texto, pero esa es la idea. Y dice Pedro, bueno, Señor, entonces no me laves solo los pies, báñame. Lávame todo. Entonces el Señor le dice, Pedro, es que no entiendes.
Mire, a veces es como nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dios nos dice algo en su palabra, pero nosotros pensamos que no debe ser así, sino como nosotros creemos. A veces leemos en la palabra, hermano, mire, y estamos predicando la palabra, pero dicen, no, yo el cristianismo lo veo, lo vivo como yo quiero. Es como Pedro. Lo mismo porque uno piensa, porque créame, el apóstol Pedro no es que estaba en contra del Señor, él creía que eso era lo mejor. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y Jesús le dice, Pedro, ya ustedes están limpios por la palabra, no necesitas que te bañe. O sea, lo que estaba enseñándole era el servir a los demás, que el que se consideraba mayor que todo debía ser el servidor de los demás. Eso era el mensaje, esa era la enseñanza. Porque anteriormente Jesús les había dicho, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y ya les había dicho que el que era el que se sentaba a la mesa. Pues dijo, yo he venido como el que sirve. Es decir, él era el mayor, pero no estaba sentado a la mesa, sino que estaba sirviendo. Y eso es lo que le estaba tratando de transmitir, pero Pedro no entendió el mensaje, porque siempre estaba en su manera de ser, en su manera de ver las cosas, y no había llegado a la humillación al estar apto para poder recibir las instrucciones del maestro. Ya Jesús les había mencionado de que él iba a ser crucificado. Y él les advierte y les dice, muchos de ustedes se van a escandalizar. Cuando iba ya a entrar al arresto de él, y Pedro le dice, ahí por el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 33 en adelante, puede leer la historia, pero Pedro le dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mire, después que Jesús le dice esto, Pedro vuelve y le dice, en el 35, Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Por eso, hermano, cuando iban cuando Judas entregó a Jesús en el arresto, Pedro quiso demostrar que se iba a cumplir esas palabras. Saca su espada, ¡pam!, le corta la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, Pedro, guarda esa espada. No es así. Y Pedro no entendió, ya Jesús le había dicho, le había explicado, le había advertido y le había dicho, todos se van a escandalizar, se van a alejar. Y él dijo, no, hasta la muerte. Y siempre con aquella impulsividad para poder hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, hasta que llega un momento del quebrantamiento, hermano. Por eso cuando nosotros miramos la escena o leemos lo que aconteció, que ya cuando habían arrestado a Jesús se dispersaron todos, pero Pedro siguió y fue allá donde estaban aquellos guardias calentándose y toda la gente que estaba a favor del arresto de Jesús. Y una criada del sumo sacerdote mira que Pedro está ante ellos ahí calentando y se le queda mirando y dice, este es uno de ellos. Y Pedro dijo, mujer, no sabe lo que dice.
Pedro todavía no había sido formado ni reestructurado, estaba siempre en su manera de pensar. Por eso es que cuando llega el momento de la prueba no está capacitado para poder resistir, hermano. Luego llega otro y le dice: verdaderamente este andaba con ellos. Hombre, no sabes lo que dice. Después vuelve otro y le dice: ese es uno de ellos, porque es Galileo. Y dice que Pedro dice: no sabe lo que dice. Terminando las palabras, oye el canto del gallo. Vuelve la mirada a Jesús y aquella mirada lo lleva a ese punto. Hasta allí Pedro entendió todo lo que Jesús le había dicho. Allí llegó el quebrantamiento de Pedro. Por eso es que dice que Pedro salió y lloró amargamente, en señal de un quebrantamiento total, donde Pedro entendió: aquí no es la fuerza mía, no es mi habilidad, aquí tiene que ser como el Señor dice, es a la manera de Él, es como vamos a poder hacer aquello para lo cual Él nos llamó y nos escogió. Mientras no llegue ese punto de que uno pueda entender que debe decir totalmente morir al viejo hombre y nacer en uno nuevo, Dios no puede comenzar a restaurarte para poder hacer aquello para lo cual Dios lo ha escogido. Mire, Pedro, después, hermano, que pasó eso, después de la resurrección, comenzamos a ver a un Pedro diferente. No impulsivo. Se tomaba su tiempo. Cuando lo arrestaron por haber sanado al paralítico que estaba a la puerta de la iglesia La Hermosa, cuando él ahí ya con toda seguridad, hermano, porque ya no dependía de lo que él tenía, sino aquello que había recibido en Pentecostés, la unción del Espíritu Santo. Él dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Con qué autoridad, hermano? ¿Con qué palabras bien de nuevo a lo que el Señor quería hacer habla Pedro? Cuando lo llevan preso, él dice: bueno, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, por el nombre de ese anda caminando. Porque ya había pasado el proceso. Dios, a través del Espíritu Santo, comenzó a trabajar en Pedro. En su carta más adelante comienza una escena que algunos teólogos la asocian con las 3 veces que lo negó. Por eso Jesús le hace 3 preguntas a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, te amo. Y él le dice: apacienta mis ovejas. Mire la actitud de Pedro. No dijo: Señor, manda otro. Señor, mira, así lo estoy haciendo. No, él calladito, nomás oyendo la voz del maestro. Después el Señor vuelve y le dice: Pedro, ¿me ama? Le dice: Señor, te amo. Él dice: apacienta mis corderos. Por 3ª vez Jesús vuelve a preguntarle, como diciendo: bueno, 3 veces tú me negaste, hoy quiero cerciorarme de que ya pasaste el proceso del quebrantamiento. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. ¿Cómo sabías cuando te iba a negar que me lo advertiste? Pero yo siempre estuve pensando en mi capacidad, en mi manera de ser. Por eso ahora Pedro dice: Señor, tú sabes. Por eso el Hijo de Dios que ha pasado por el quebrantamiento sabe esperar en Dios, sabe confiar en Dios y sabe obedecer a Dios en toda circunstancia, porque sigue esperando que aquel que lo llamó tiene toda la provisión necesaria para darle lo que necesita para cumplir lo que Dios le ha mandado.
porque sigue confiando en aquel que tiene el control de todas las cosas. Uno no puede, hermano, tener la dependencia total del Señor al menos que haya pasado por el proceso del quebrantamiento. Muchas de las cosas que a veces no hacemos para lo que Dios nos ha llamado es porque nuestras formas de hacerla se está imponiendo a la manera de Dios. Porque siempre pensamos que somos más hábiles, que pensamos que tenemos la razón. Pero cuando uno llega al convencimiento de que nada somos y Él no está en control, entonces Dios comienza a trabajar en tu vida. Y hablo de todo lo que nosotros somos, nuestra personalidad, nuestras actitudes, todo lo que poseemos, hasta que se lo entregamos todo al Señor. Y le comenzamos a decir, pues haz de mí lo que tú quieras. Y el Señor comienza a restaurarte. Por eso es que dice que el corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová, porque Él comienza a formarte cosas que ojo no ha visto, ni oído han oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y Dios comienza a dártelas en el momento cuando tú y yo entramos en ese quebrantamiento total. Para muchos a veces piensa que el quebrantamiento es que vas a vivir triste, que vas a vivir humillado, pero eso está hablando de en una forma espiritual, en un rendimiento de tu alma totalmente al Señor para tener una dependencia total. Por eso es que nosotros ahora conocemos la carta del apóstol Pedro y miramos todo las maravillas que Dios hizo a través de su vida. De hecho, nosotros cantamos un corito que dice: a la sombra de Pedro sanaban los enfermos, a la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No eran las del apóstol Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nosotros lo cantamos, pero no entendemos el proceso, hermano. Pero cuando comenzamos a ver el proceso, y nadie de los que sirvieron al Señor pudieron hacer la obra de Dios hasta que pasaron el proceso del quebrantamiento. Todo pasaron por ahí. Y tú y yo, si no entramos en ese proceso, Dios no puede comenzar a restaurarlo. Hay muchas cosas que a veces están haciendo una barrera en lo que Dios tiene planeado para ti y para mí. Pero una vez dejamos que Él comience a restaurar, comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos conocen a Pablo o la vida de Pablo en las Escrituras? Usted sabe que Pablo tenía mucho de qué orgullecerse, y a él siempre como que lo querían tener de menos, hermano, porque era uno de los que conoció el evangelio directamente del Señor Jesús. Él se lo reveló. Por eso es cuando él dice: bueno, ustedes son hebreos, yo también soy hebreo. De las 12 tribus de Benjamín, yo vengo de allí, hijo de Abraham, yo también. Y comienza a darle una lista. Si usted lee ahí todo el capítulo 11 de Segunda de Corintios, él describe todo lo que él era y las credenciales que tenía. Él decía en cuanto a la ley, irreprensible. O sea que tenía mucho él de qué gloriarse en su carne. Y por esa razón es que él, pensando agradar a Dios, fue que pidió cartas al sumo sacerdote, a los escribas, para poder perseguir a los cristianos. Pensando agradar a Dios, hermano, porque confiaba en todo lo que él era. Había estudiado la ley, sabía lo que era la ley. Pero el que pensaba de esa forma agradaba
a Dios yendo el camino a Damasco, allá Pablo es confrontado con el Señor. Y Jesús le dice: ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Y todos conocemos la historia. Dice la palabra: fue derribado de su cabalgadura, quedó ciego por 3 días. Lo interesante es el momento del quebrantamiento de Pablo. Pablo ahí, hermano, cuando fue derribado, quedó ciego, él dice: ¿qué quieres de mí, Señor? Mire, esa palabra en el momento que se escribió tenía un significado muy importante, trascendental. Que alguien que llamaba señora a alguien es porque estaba dispuesto a someterse implícitamente a lo que el Señor decía. Y aquella expresión de Pablo era una expresión de rendimiento total. Por eso es que le dice: ¿qué quieres de mí, Señor? Es como decirle: aquí estoy a lo que tú mandes. Por eso vemos las instrucciones que le da el Señor: vete a la casa de Simón, mantente allí y en 3 días llegará alguien a orar por ti. Pablo sigue todas las instrucciones allí. Ahí comenzó el proceso del quebrantamiento de Pablo. De hecho, hasta su nombre le cambiaron. Ya no era Saulo, sino Pablo de Tarso. A veces Dios quiere hacer una transformación como nosotros, y nosotros decimos: Señor, eso no me lo quite, eso es mío. Hablo de tus hobbies, pasatiempo, de tu costumbre, de tu forma de ser. Pero mientras no le digas: tú eres mi Señor, con el significado que tiene la palabra Señor, porque creo que aquí todos hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y Señor, pero no en la manera que debe ser. Cuando tú le dices sí, Señor, es porque estás dispuesto a obedecerlo en todo, no cuando quiera o cuando me conviene, sino en todo. Y esto es lo que sucedió con Pablo. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y comienza esa transformación en Pablo, que puede suceder en cada uno de nosotros cuando podamos decirle sinceramente de corazón: sí, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Pero cuando realmente hay un quebrantamiento de corazón, que ha sido algo, un encuentro, o nomás lo hemos declarado de boca, entonces Dios no puede comenzar a trabajar en tu vida, a renovarte, a restaurarte o a formarte para el propósito que Él quiere, al menos que haya un quebrantamiento total. Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Pero llega un momento cuando él se da cuenta que todo lo que él sabía y el conocimiento, porque algunos hermanos sirviendo en la obra del Señor, y hablo quizás a ministros, aquellos que pueden estar escuchando este mensaje, que piensan que por la habilidad, la capacidad y la formación, la instrucción que ha recibido teológica, no tienen que someterse a la voluntad de Dios o hacer lo que Dios quiere, como que Él quiere, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Pablo entendió esto, porque él tenía mucho conocimiento, pero escribiendo a los filipenses en el capítulo 3, versos 7 y 8, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice el 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Ve la actitud, hermano? Cuando hay un quebrantamiento total, no que no va a servir la preparación y todo, pero lo tiene en una posición secundaria, donde lo que dice el Señor va en primer lugar y Dios puede usar eso. Pero la actitud de aquel que ha tenido el quebrantamiento llega a un punto de poder decir: tengo que depender de Dios. Y Pablo fue alguien que llegó a tal punto de conocer a Cristo que él pudo decir estas palabras. Ahora nosotros lo leemos y lo leemos corridito y pensamos que así va a suceder para nosotros. Pero Pablo pasó por un proceso, hermano, de quebrantamiento para poder decir: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Nosotros lo decimos como una frase de alentarnos, ¿no? Pero realmente estas palabras vienen de un proceso que había pasado, porque había conocido de tal manera a Jesucristo que él sabía que con Cristo lo tenía todo. Por eso es que en otra expresión él les dice: no tengo nada, pero lo tengo todo, porque tengo a Cristo en mi corazón. De esa manera el apóstol Pablo llegó a conocer a Jesucristo a través de este proceso. Y él dice estas palabras diciéndole a los corintios, porque allá por el capítulo 4 de su segunda carta dice: porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. Yo le voy a mencionar algunas breves y momentáneas tribulaciones del apóstol Pablo. Fue 5 veces azotado por los judíos, con 39 latigazos cada vez que lo azotaban. Fue apedreado 3 veces. Una vez pensaron que lo habían dejado muerto, lo abandonaron ahí como muerto. 3 veces padeció naufragio en alta mar, una vez un día y una noche en alta mar. Los judíos lo habían azotado. Peligros de ladrones en caminos. Y Pablo dice: porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. Había llegado a conocer a tal punto que aquello se le hacía leves. Yo no sé cuánto nos ha pasado a nosotros y mañana voy a servir al Señor. Al cabo el hermano ese ni me habla, ni me toman en cuenta en nada. La alabanza ni sirvió. Y a algunos se les hace eterno el servicio. Y el apóstol dice: porque estas leves tribulaciones. ¿Cuáles eran leves, hermano? 5 veces azotados, con 49 latigazos. Y después estás diciendo: en gloria a Dios por Jesucristo. No. A mí me pegan la primera y no me miran acá. Porque necesitamos pasar por el proceso, estar dispuesto. ¿A qué vas a hacer? Pedro allá dijo: hasta la muerte, Señor. Pero cuando no estaba preparado a la primera acusación que le hicieron, ni lo conozco.
Pero ve cuando ya pasas el proceso del quebrantamiento, cuando te has sometido. Por eso es que yo digo, una necesidad de pasar por este proceso, porque hasta cuando pases por ese proceso no va a importar, llueve, truene, haga calor, tú estás dispuesto a alabar al que vive y reina para siempre, porque Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Están cantando alegres, no me importa, pero yo sé que Cristo vive, sigue sentado en su trono y es merecedor de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él sabía que la palabra transformaba, él sabía que esas buenas nuevas tenían vida eterna. Y cuando hablamos de eso es que podemos saber que es Él y no nosotros. Pero hasta llegar a ese momento de ese quebrantamiento, por eso uno tiene que preguntarse, ¿qué ha pasado en tu vida por la causa de Cristo? ¿O te has detenido en el momento que ya estaba a punto de poderle decir, Señor, aquí está mi vida? Una entrega total, un rendimiento total de nuestra voluntad al Señor cambia totalmente tu manera de ver la vida cristiana, porque sabe que es un estilo de vida donde no hay variación. Ahora aquí soy cristiano, mañana soy cristiano en la casa, en el trabajo. Soy un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero y sigo siendo el mismo donde sea, en un proceso de santificación hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si es una práctica o si es una costumbre, hermano, tienes que llegar a una conclusión de tu vida espiritual. Dios no va a poder hacer en ti lo que Él tiene planeado, a menos que surca ese momento de quebrantamiento, de disposición. Muchos a veces se detienen y yo entiendo, a veces nuestras ocupaciones, hermanos, puede hacer que Dios no esté ocupando el primer lugar en tu vida. Si tú lo analizas en todo lo que hace, en decisiones que toma, a veces Dios está, iba a decir en el segundo lugar, pero a lo mejor ni en el segundo. Tal vez cuando quede tiempo. Pero si hay un rendimiento total, Él debe estar primero. Una necesidad de quererle buscar, porque ese es el propósito. Cuando Dios comienza a transformarlo, a guiarnos, es que tú tienes que anhelar, como dice la palabra de Dios, como el niño anhela la leche, así debemos nosotros anhelar la palabra de Dios como leche espiritual. Pero a veces, hermanos, uno prepara el biberón, la pone en una temperatura que la pueda tomar y le pueda hacer de bien, pero dice, otro día, hermano. Hay para los que no saben que vayan. Pero el hambre espiritual, esa debe ser decisión de cada uno de nosotros. Y el Espíritu la va a poner en cada uno de nosotros. Porque ese proceso, es a través del proceso que nos aprendemos nosotros a ser formados por Dios para el propósito que Él tiene. Muchos quizás de nosotros ni sabíamos, ahora estamos haciendo cosas para Dios que ni sabíamos que Dios la tenía preparada. Pero cuando te dejas en las manos del Señor, Él comienza a guiar tus pasos, a quitar lo que estorba y a ponerte lo que necesitas. Y esa gracia solo la pone de parte de Dios en aquel que está humillado, contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Y entonces Él comienza a formarte, a capacitarte para poder hacer la obra de Dios. Por eso es que Pedro, hermano, ganó 5,000 almas en su primer mensaje. Y en el segundo 3,000. O sea que en 2 exposiciones 8,000.
A veces cuando miramos esta historia digo, ¿cuánto nos hace falta? Entregarnos en las manos del Señor para que Él nos dé esa capacidad de poder hacer. Claro, no a todos nos va a llamar a evangelizar. Hay parte donde Dios está haciendo algo o quiere hacer algo en ti, pero tienes que dejarte formar. Pero el propósito de Dios es prepararnos y equiparnos de tal manera que nosotros podamos estar preparados para enfrentar las adversidades de la vida, siempre teniendo confianza que dependemos de Él, porque llegará el momento donde entrará la impotencia, donde nuestros recursos se van a acabar y no van a ser suficientes y nuestras fuerzas flaquearán y no vamos a poder resolver ni aún nuestras propias necesidades. Pero cuando confiamos en el Señor, vamos a depender de Él en todo tiempo y no vamos a desmayar en el llamado que Él nos ha hecho. El propósito de poder nosotros entrar en este proceso de quebrantamiento es que nosotros podamos cumplir el plan de Dios. Yo he repetido esto seguido, de manera que poderlo inculcar en su mente. Tú tienes un propósito de vida. Todos, no hay ninguno que no tenga un propósito de vida. Y el que tú encuentres ese propósito es ponerte en las manos del Señor, quebrantado totalmente, sin excusa. Porque pueden haber muchas razones para poder estar en un estado donde diga, ay, si yo pudiera, si yo quisiera. Yo quiero, pero es que esto, y a veces buscamos terceras personas para decir, oh, es que si no fuera por él, si no fuera por ella. Pero para responderle a Dios es una decisión individual. Es una decisión donde tú decidas que Dios cumple el propósito en tu vida y poder así encontrarle sentido de plenitud de vida. La vida cristiana, como seguidor de Cristo, Dios ha prometido que debe ser en abundancia. Dice yo, el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para dar vida y para darla. Esa es promesa de Dios. Ahora, la promesa no se va a cumplir al menos que nosotros hagamos nuestra parte. Y lo que Dios pide es que haya un sometimiento a su voluntad, a una disposición para Él hacer de cada uno de nosotros lo que Él tiene planeado. Y entonces vas a disfrutar la vida que Dios tiene para ti. A veces uno cree que no necesita de Dios o que los demás deben hacerla, pero ninguno de los que Dios ha creado, y todos hemos sido creados por Él, va a alcanzar la plenitud de vida, al menos que esté haciendo aquello para lo cual Dios lo creó. Y entonces va a encontrar satisfacción de vida. Si no, va a andar por la vida pretendiendo agradar a Dios, pero con limitaciones, porque no lo está haciendo de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Qué impide? El que nosotros podamos tener esta seguridad y confianza, decir, bueno, soy cristiano porque acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Esa es la palabra. Cristiano es seguidor de Cristo. Pero ha habido un rendimiento total donde tú digas lo que Dios diga, lo que Dios disponga de mi vida, y lo estás siguiendo. Eso es una respuesta que cada uno de nosotros vamos a contestarnos. Pero Dios siempre está esperando ese momento para Él comenzar a transformarnos. De tal manera que tú encuentres en Él
aquello para lo cual Él te creó. Así es que hoy termino diciendo con este versículo que tenemos ahí, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará. Tú, oh Dios, ¿cuál es tu